la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. A todo lo que la tierra se estremezca, vale mucho más. Solo quiero estar contigo otra vez. No me importa todo lo que cueste, Tu presencia vale mucho más. yo solo quiero estar contigo. Que ruja el león, que la tierra se estremezca, Tu presencia vale mucho ante la más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Ante la majestad de Jesús. Mi amado, Soy la tsunamita. Él te dice, vive aquí. mi amado, Todo lo que ves fue preparado para ti. importa. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. otra y otra Te y adoramos, te adoramos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, iglesia. Empieza a orar, empieza a orar. Prepara tu novia, Señor. Prepara tu novia, Señor. Prepáranos, Señor, como esa novia, Señor. No importa, Señor, todo lo que cueste, Señor. Tú ya pagaste el precio. Tú pagaste el precio. Si tú envías fuego, Señor, nosotros seremos los sacrificios. Nosotros seremos los sacrificios. Solo hay que enviar fuego, Señor. Envía fuego a tu iglesia, Señor, y nosotros seremos los sacrificios. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, puedes tomar tu lugar.
cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, oh, cielo aquí, el cielo aquí, cielo, cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, el poder, es la gloria, por siempre, amén. Tuyo, oh, tuya, poder, tuya, es la gloria por siempre, amén. Por eso te amamos, por Rabasandra. Por eso te amamos. Como te amamos, Yeshua. Como te amamos, Yeshua. Como te amamos, como te amamos, Yeshua. Como te amamos. Cantares 4:8. Dios nos llama. Dios nos llama, el amado nos llama de un lugar alto. Y Él nos llama diciendo: ven conmigo. Él no dice ven a mí. Él dice ven conmigo. Él dice ven conmigo desde el Líbano. Y ahora, por la primera vez, Él no la llama amiga mía. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. La relación ha madurado, han subido de nivel. Ya no simplemente es una ovejita siendo formada, siendo pastoreada. Ya no simplemente es una mujer que salió del desierto. Ahora Él la llama esposa mía. Y Él dice otra vez: ven conmigo desde el Líbano. Y Él dice: desciende desde la cumbre de Amán, desde la cumbre de Senir y de Hermón, y desde las guaridas, desde los leones y desde los montes de los leopardos. Dios está al punto de llevarnos en un viaje con Él. Y ese viaje va a ser muy interesante. Dios está llevando a esta iglesia en ese viaje. Dios está llevándome a mí en ese viaje. Dios está llevando una generación en ese mismo viaje. Durante las últimas semanas, si no este año, hemos empezado como la novia virtuosa
la mujer virtuosa, la iglesia virtuosa. Después atravesamos un desierto por prácticamente 6 meses. El desierto de Eclesiastés. Casi empecé a sentirme medio legalista durante esa prédica. Y yo puedo ver cómo las legalistas salen de ese libro. Dios, durante ese tiempo, durante esos meses, estaba arrancando los ídolos de nuestros corazones. Estaba arrancando nuestras falsas seguridades. Nuestras seguridades en las fórmulas, los procesos. Nuestra seguridad en nuestro propio conocimiento. Seguridad en la forma de hacer las cosas. Nuestra seguridad en nuestras propias opiniones. Dios estaba arrancando nuestra fe transaccional. Si hago esto, responda de esta manera. Y entramos en Cantares y vimos al rey venir por su amada. Lo vimos saltando sobre los montes y brincando sobre los collados, emocionado para verla. No había nada que se iba a oponer, nada que le iba a estorbar su viaje. Después vimos como el rey comenzó a restaurar la identidad de la novia y la novia se puso terca. Y no estoy hablando de la novia en Cantares, estoy hablando de la novia aquí en Villa Zaita, diciéndole quién era antes de pedirle que hiciera algo. Y más adelante vimos sus palabras alimentando generaciones sobre su pecho. Pero ahora ocurre algo diferente. Algo cambia completamente. El rey ya no está viniendo hacia ella. El rey ya llegó. Y ahora el rey la mira a los ojos y le dice: ven conmigo. Y tu rey te dice la misma cosa esta tarde. Jesús te dice: ven conmigo. Ven conmigo. Tú no tienes que llamarme si estoy contigo. Él no dice ven a mí. No dice ve delante de mí. No dice sube esa montaña. Él dice ven conmigo. Hay alguien que quiere ir con Jesús. Hay alguien que quiere ir con Jesús. Si Él te llama, tú respondes. Esa pequeña frase cambia todo el capítulo. Porque el cristianismo nunca fue simplemente aprender doctrinas. Y eso es lo que queremos. Queremos encontrar la fórmula. Queremos encontrar todas las leyes, saber todas las leyes para no encontrarnos en problemas. Y no tomamos riesgos. En un amor verdadero se tiene que tomar riesgos. Porque si no, no es especial. Tú no puedes amar con quien estás hoy en la misma manera que tú amabas la última vez. El amor no se compra en una cajita con instrucciones. Yo estaba casado legalmente por 20 años. Muchos problemas. Yo tenía una forma de amar a la mamá de Jay. Estaba soltero por muchos años. Ahora tengo novia. Y estoy viendo que la manera que yo amo a Keira es diferente de la manera que yo amaba a Liza. Y ahí es donde yo puedo sentir que es un amor genuino. Es un amor diferente. Porque el amor no es una idea. El amor es algo viva. El propósito de iglesia, el propósito de una relación con Dios no era para aprender doctrinas. No era solamente asistir a una iglesia, servir en una iglesia. Nunca fue únicamente dejar algunos pecados atrás e ignorar los otros pecados que has escondido. Desde el principio del tiempo, lo que Dios hizo con la humanidad siempre fue una invitación
Y la invitación dice: ven conmigo. Cada vez que el Padre llegaba al huerto de Edén, Él decía: ven conmigo. Era una invitación a caminar con una persona. Y quizás hoy llegaste pensando que Dios iba a resolver tus problemas. Y tal vez sí lo haga. Pero antes de resolver tus problemas, Él quiere resolver algo más profundo. Él quiere hacerte una pregunta: ¿caminarías conmigo aunque todavía existen montañas? ¿Caminarías conmigo aunque todavía existen tus problemas? ¿Caminarías conmigo aunque todavía estás enfermo, todavía estás pobre? ¿Caminarías conmigo si no te doy nada? Yo no sé si la respuesta será sí. A una canción, Santo me quebrantaba. Gustavito lo escuchó una vez cuando yo estaba en camino aquí a esta iglesia, y era durante el tiempo de mamá en el hospital. Un cántico cristiano donde la muchacha estaba cantando, diciendo una pregunta: si todavía le adorarás si el milagro nunca llega. Si el milagro nunca llega, todavía sembrarás en él. Todavía le adores. Yo no adoro al Señor para recibir algo. Yo adoro al Señor porque ya recibí a alguien. Yo recibí a Jesús. Yo no adoro a Dios a manipular su mano. Yo adoro a Dios a mover su corazón. Y quiero aprender cómo mover el corazón del Padre. Y no para recibir, sino para darle más. Porque el Padre está buscando adoradores en espíritu, en verdad. Y eso siempre ha sido el llamado del reino. Y en Cantares 2 encontramos una de las escenas más hermosas del libro. Cantares 2:8. Escucho la voz de mi amado, santo. Lo oigo. Está en camino. ¿Dónde está? Ahora lo veo. Él viene saltando sobre los montes y cruzando los collados hasta llegar no a tu vecino, hasta llegar a mí. Él está brincando sobre todo. Él está moviendo cielo y tierra para llegar a mí, para llegar a ti. Y observa algo maravilloso. Ella no fue quien salió a buscarlo. Cuando tú llegas a la iglesia, tú no estás saliendo de tu casa para buscarlo. Tienes que saber cómo encontrarlo aún en tu casa. Fue Él quien vino primero. Él se para en la puerta tocando a ver si alguien lo abre. Y esto no comenzó con el amor de la novia. Cuando él salió de su lugar para llegar a ella, eso no comenzó porque ella la amaba tanto que él tenía que llegar allá porque ella le iba a reclamar. Esto no comenzó con el amor de ella. Esto no comenzó con tu amor. Esto no comenzó con mi amor. Comenzó con el amor del Rey hacia nosotros. Comenzó con el amor del Padre hacia nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo, Él mandó su Hijo unigénito para que el que creyese en Él será salvo. Eso comenzó con el amor del Rey. Romanos 5, versículo 8. Dios demostró su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Wow. Él murió por nosotros aunque éramos pecadores. Y Él murió por ti aun si todavía eres pecador. Eso no cambia lo que Él hizo por ti, pero eso sí cambia lo que tú debes hacer por Él. Sed santo porque yo soy santo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Primero de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos. ¿Cuántos le aman? ¿Cómo de verdad? ¿Cuántos le aman de verdad? Nosotros podemos sentir ese amor porque Él nos amó primero.
Imagínate eso, Él amándote primero. Él puso su amor en ti para amarle a Él. Toda la historia de la salvación comienza igual. Dios buscando al hombre. No fue Adán buscando a Dios. Fue Dios caminando por el huerto diciendo: ¿dónde estás? No fue Israel buscando libertad. Fue Dios diciendo, Dios decidiendo, descendiendo para libertarlos. No fueron los discípulos quienes encontraron a Jesús. Él dijo: ustedes no me escogieron, yo les escogí. Fue Jesús quien caminó por la orilla y les dijo: síganme. No fuiste tú quien encontró a Cristo. Cristo vino a encontrarte a ti. Y Él cruzó la distancia. Él cruzó la distancia. Él movió cielo y tierra para llegar a ti. Él cruzó la distancia que tú jamás habrías podido cruzar. Él hizo todo el trabajo difícil. Lo hizo muy simple para nosotros, cuando la institución de iglesia lo ha hecho tan complicado. Hay denominaciones donde cuando tú escuchas lo que ellos creen y lo que ellos dicen, lo que ellos exigen, se siente casi imposible entrar al reino de los cielos. Pero Jesús lo hizo muy fácil. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Solo tienes que llegar a Jesús. Si llegas a Jesús, tú llegas a la vida. Si llegas a Jesús, tú llegas al Padre. Si llegas a Jesús, tú llegas al paraíso. Tú llegas al huerto. Él te espera. Él cruzó la distancia. Él rompió la barrera. Él reventó la pared, el muro que nos separaba. Él rasgó el velo que separaba la gente del lugar santísimo. Él cruzó, Él rompió, Él abrió una puerta que nadie podía abrir. Nadie podía abrir esa puerta. Él entró al infierno. Él conquistó, Él venció a Satanás. Y cuando Él resucitó en 3 días, Él salió con las llaves de la muerte. La muerte ya no tiene la última palabra. La última palabra lo tiene aquel que tiene la llave. Y Jesús tiene las llaves. Jesús tiene las llaves. Y Él quiere usar esa llave para abrir tu corazón. Él quiere usar esa llave para abrir las grilletas donde estás encadenadas, para que le puedes adorar en espíritu, en verdad. Eso es el evangelio. No es la historia del hombre subiendo hasta Dios. Intentaron hacer eso con el Torre de Babel. Vamos a construir nuestro propio camino al cielo. Y eso es prácticamente lo que muchas personas todavía hacen. Están tratando de construir su propio camino para llegar a Dios. Están tratando de torcer la mano de Dios. Acéptame tal como yo soy. Él sí te acepta, pero Él te acepte para que Él te puede cambiar. Él es el autor y consumador de tu fe. Él es el que hizo el plan de tu vida. Tú simplemente tienes que obedecer. Mira, ya te dije, Él lo hizo más fácil. Él hizo todo lo difícil ya. La única cosa que tú tienes que hacer es obedecer. Y si no puedes obedecer, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Si te hace difícil obedecer, es porque tú no estás pagando el precio. Y pagar el precio de la obediencia se llama sembrar tu orgullo. Eso no es la historia del hombre subiendo hasta Dios. Es la historia de Dios descendiendo hasta el hombre. Y hay un detalle que siempre me ha llamado la atención. Cuando Cantares 2 describe al rey llegando, solamente vemos su llegada. No vemos el recorrido. No sabemos cuántos montes Él tenía que brincar para llegar a nosotros. No sabemos cuánto le costó llegar. Simplemente llega ahí y Él dice: ven conmigo. Él no llega a ti diciendo: tú sabes cuán difícil era llegar a ti. Y así son la gente hoy en día.
Si te hacen algo para recogerte o para llegar a la iglesia o lo que sea, ellos vienen con un cuento largo. ¿Sabes cuán difícil era para llegar aquí y recogerte? Pues disculpa. Te explican todas las cosas. Yo tenía que pasar por aquí, pasar por allá, y de repente había retén y yo tenía que tomar otro, o como otra vía, porque yo no tengo mis documentos y eso y lo. Tú sabes cuán difícil era. Es casi como si ellos están buscando que tú te postras delante de ellos, adorarle. Hoy, gracias, déjame besar tus pies por ser tan maravilloso. Si no lo puedes hacer con un corazón alegre, no debes hacerlo. Deja de aparentar, porque tú no tienes la espina dorsal de decirle a alguien no. Ay, pero ¿qué van a pensar? Tú ni siquiera sabes lo que piensan. Tú sabes lo que ellos te dicen, pero tú nunca vas a saber lo que piensan. Nunca. Tú piensas lo que ellos piensan y todos están pensando de lo que los otros están pensando, y eso crea un mundo confundido. Olvídate de eso. Enfócate en la evidencia. Enfócate en la evidencia. Olvídate de los misterios. Olvídate de la sospecha. Y sí, somos proféticos, pero no lo sabemos todo. No, yo sé, esa hermana está mal. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Y eso ni es asunto tuyo. Si tú lo viste proféticamente, no era para hablar de ella, era para orar por ella. Y por no orar por ella, no fue Dios que te lo mostró, fue el mismo diablo, causando división en la iglesia porque tú piensas que tu hermana está mal. Nada de eso, ella está bien, tú estás mal. Deja a la hermanita quieta. Él simplemente aparece. El Espíritu Santo me hizo ver mi salvación. Cierra tus ojos unos segunditos. Piensa en tu salvación. Piensa en quién tú eras un minuto antes de que Él transformó tu vida completamente. Piensa quién tú eras un minuto antes de que Él se te reveló, antes de que Él te encontró. Y cuando Él llegó a tu vida, Él no te dijo cuán difícil era en la cruz. Tú lo descubriste después. Cuando Él llegó a tu vida, era como el padre recibiendo al hijo pródigo. Ven aquí, acuesta tu cabeza sobre mi pecho. Y Él te dice, ahora todo está bien. Él no te dice lo que Él tenía que atravesar para llegar a ti. Y ahora en Cantares 4, el rey menciona los montes por nombre, pero no los montes que Él tenía que pasar para llegar a ti, sino los montes que tenemos que escalar juntos para llegar más allá de las montañas. Él dice el Líbano, Él dice Amana, Senir, Hermón, y después de eso Él habla de leones y de leopardos. Es como si Él estaba diciendo, ahora que has conocido mi amor, ahora que ya no te estoy llamando amiga mía, ahora que te estoy llamando esposa mía, quiero mostrarte el camino por Él, que caminaremos juntos. Caminaremos sobre el Líbano, Amana, Senir, Hermón. Y el rey no la invita desde la ignorancia. Él invita con conocimiento del camino. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Que cuando Cristo llama a alguien, no lo hace desde un palacio donde nunca ha sufrido. Piensa en eso. Jesús podía salvarnos desde la diestra del Padre. Él no tenía que bajar aquí. Él salió de su imperio, Él salió de su trono
para llegar y vivir aquí en la tierra. Nunca experimentando hambre, nunca experimentando enfermedad, nunca experimentando pecado, nunca experimentando tentación. Y Él hizo todo eso para llegar aquí. Él no nos salvó desde un palacio, Él nos salvó desde una cruz. Y cuando el rey llega, después de escalar todas esas montañas, cuando Él nos llama, Él nos hace saber, nos hace sentir que Él conoce el dolor, Él conoce el rechazo, Él conoce el abandono, Él conoce la traición, Él conoce la cruz. Hebreos 4, 15 al 16. La escritura dice que Jesús fue tentado en todo. En todo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Déjalo ahí por un segundito. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tú tienes que acercarte al trono de la gracia hasta que Él regresa. Jesús está sentado en el trono de la gracia, pero después que regresa, Él está cambiando de tronos. Y Él va a ir de trono en gracia al trono de juicio. Hermanos, hermanas mías, esto es un asunto muy serio. Ahora estamos en el tiempo donde nuestro Señor y Salvador está sentado en el trono de gracia. Pero ¿y qué cuando Él está sentado en el trono de juicio? Pues podemos ver que Él no es un rey distante, un rey cercano. No habla como quien imagina el camino. Yo imagino que es así o así. No, Él habla como quien sabe lo que significa permanecer fiel al Padre en medio del sufrimiento. Y por eso su invitación tiene autoridad. Por eso es que tú puedes confiar cuando Él te dice: ven conmigo. Es como si alguien una vez te invitó a un lugar y te hicieron pagar todo. Ay, no, yo pensé que por yo invitarte, que no, tú ibas, no sé, tú tienes dinero, tú tienes recursos. Mi mamá me decía: el que invita paga. El que invita paga. Jesús nos invitó, pero no es algo que Él tiene que pagar en el futuro, es algo que Él ya pagó. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque esto es un cuerpo que Él compró. Él te compró, Él me compró, Él compró esta iglesia, este ministerio. Él aún compró el derecho de borrar tus pecados. Muéstrame Cantares 4:8 otra vez. Él brincó sobre las montañas para llegar a nosotros. Cantares 4:8. Él brincó sobre todos los montes para llegar a nosotros. Cuando Él llega a nosotros, Él dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón. Próximo. Desde las guardias de los leones de los montes, desde los montes de los leopardos. Es muy interesante que no todas las palabras en esa escritura son montañas. Ahora Él habla de leones y de leopardos. ¿Por qué?
Porque el reino nunca ha reclutado discípulos con promesas falsas. Él estaba diciendo: ven conmigo, vamos a escalar todas estas montañas. Voy a estar contigo, va a ser maravilloso. Las vistas en la mañana, el atardecer hermoso. Pero también va a haber leones y leopardos. Él nunca prometió un viaje fácil. Él nunca prometió un viaje sin problema. Pero Él sí prometió estar contigo. Ven conmigo significar estar contigo. Él nos llama con promesas falsas. Jesús jamás dijo: sígueme y no volverás a llorar. Él nunca dijo: sígame y nunca tendrás oposición. Él nunca dijo: sígame y todos te entenderán. Sígame y no te van a perseguir. Sígame y no te van a martirizar. Sígame y no te vas a enfermar otra vez. Al contrario, Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz cada día y sígame. Yo siempre digo la misma cosa porque lo tengo que martillar en tu corazón. Él dice: toma tu cruz. Él no dijo: toma mi cruz. Él no dijo: usa mi cruz. La cruz de Jesús es para Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que cargar nuestra propia cruz. No sé si tenemos que sacar nuestra cruz del closet. No sé si tenemos que, construir una cruz. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia cruz para seguirle. Él nos llama, Él dice: ven conmigo, subiremos sobre todos esos montes. Pero Él no se mueve hasta que tú llegas con tu cruz. Y por eso es que te sientes como si no has avanzado en tu vida. Por eso es que te sientes como si tienes preocupación de tu presente y de tu futuro. Es porque no has empezado a seguirle a Él. El momento que tú le sigues es el momento que los leones y los leopardos no te pueden tocar. Él nunca prometió que iba a ser fácil, pero Él sí prometió estar contigo. Hay alguien que le necesita. Hay alguien que cree que si le tienes a Él, lo tienes todo. Juan 16:33: en el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, aunque estás afligido. Tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y les advirtió a sus discípulos: serán aborrecidos por causa de mi nombre. Aborrecidos. Eso es una palabra muy larga para decirle que tú odias a alguien. Tú serás aborrecidos por causa de mi nombre. Algunos serán encarcelados, otros perseguidos, y algunos entregarán incluso su vida por causa del evangelio. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. El diablo está tratando de hacer que tú no llegas al fin. Hoy importa, sí, pero no tanto como el fin. Y en muchos sentidos no hacemos nada hoy por cómo nosotros empezamos. Pero no se trata de cómo empiezas, se trata de cómo terminas. No se trata de la primera palabra, se trata de la última. Jesús nunca prometió una vida cómoda. ¿Tienes una vida cómoda? Creo que no. Pero tienes a Jesús. Gloria a Dios. Él no prometió una vida cómoda. Él prometió una vida con propósito. Hay alguien que tiene propósito. Hay alguien que se despierta en la mañana con un propósito. Pues si no, acepta a Jesús otra vez. Permite que el Espíritu Santo te bautiza otra vez. Mira, Él nunca prometió ausencia de persecución. Él dijo: lo van a hacer. Él dijo: tú vas a sufrir.
por causa de mí. Por causa de ese nombre, sobre todo nombre, ese nombre que tiene poder para sacar demonios, para sanar enfermos, te van a perseguir porque tú tienes mi nombre en tu boca. Estoy seguro que la mayoría de nosotros estaríamos como, no lo quiero. ¿Me van a matar? No lo quiero. Ay, qué pena, déjalo para otro. Pero hay algo que sucedió. Todos esos discípulos cabeciduros que él tenía que corregir todo el tiempo, le negaron, le traicionaron, le dudaron, pero hicieron todo eso contra el Jesús que caminó en la tierra. Él era el Jesús que le podían negar. ¿Por qué? Porque él era un hombre como ellos. Había un espíritu de familiaridad después de vivir juntos, de ministrar juntos por tantos años. Ellos sabían que era Dios, que era el Hijo de Dios, pero tenían una cercanía con Él que tenía que ser restaurado. Y cuando Jesús en carne estaba delante de ellos, eso no era suficiente para que Él no le nieguen. En muchos sentidos nosotros solo adoramos al Jesús en carne, que es muy fácil negar, muy fácil traicionar. Pero cuando ellos se encontraron con el Jesús resucitado, eso cambió todo. Pedro, que le negó 3 veces en una noche, ya no podía negarle. Tomás quiso tocar para verificar, porque estaba tan adolorido por creer en Él la primera vez. Él dijo, no voy a creer fácilmente otra vez, necesito más. Y hay gente que le consideran Tomás el que duda. No es Tomás el que duda, esto era Tomás el que dudó. Pero ahora es el Tomás que tiene una fe inquebrantable. El problema no es dudar. El problema es nunca verificar. Extiende tu mano, atreve a tocarle y Él te va a revelar algo que ni siquiera pensabas posible. Porque en el momento que Tomás tocó a Jesús, el momento que Tomás tocó la sangre de Jesús por su costado le tocó también. Porque tú no puedes tocar a algo sin esa cosa tocarte también. Esto fue un intercambio. Y en ese momento eso revolucionó la vida de Tomás y él no podía volver atrás. Eso es lo que Jesús está buscando hacer con cada uno de nosotros. Pero para hacer eso, para llegar ahí, tenemos que subirnos a esa cruz. Él nunca prometió ausencia de persecución. Él nunca prometió que tu matrimonio iba a florecer. Si tu ex esposo estaba endemoniado, ya no funcionó, ya recoge tus tripas y sigue adelante. Sigue adelante. No sigue viviendo en ese pasado. No sigue viviendo con él en tu mente, viviendo gratis sin pagar alquiler. Hay que cobrar. ¿Y cómo es que tú cobras? Perdonando. Cada vez que tú piensas en aquel que te traicionó, tú tienes que decir con tu boca, yo lo perdono. Hay gente que ustedes piensan que han perdonado, pero no has perdonado. No lo has perdonado. Porque de vez en cuando ese pensamiento llega a ti y tú dices, oh, yo ya le perdoné. Mentira. Le tienes que perdonar. Hasta que cuando tú piensas en esa persona, no, eso no te molesta, pero eso te conmueve a orar por ellos. Eso te conmueve a bendecirlos. Eso te conmueve a llorar por ellos, porque ellos son almas también. El que robó de ti es una alma necesitada. El que te traicionó, el que te mintió, es una alma perdida. Y eso es la cosecha. La cosecha no es como atraer gente de otras iglesias. Ven acá. Queremos la iglesia más grande. La cosecha está en el mundo, lleno de gente que han traicionado gente, lleno de gente que son mujeriegos, lleno de gente que son piedreros, lleno de gente que han robado de su mamá, de su papá, que han golpeado a sus niños tanto que ellos no pueden regresar a la casa. Ellos necesitan a Dios también. Eso es la cosecha. La cosecha no es
como el amado brincando de monte a monte para llegar a nosotros. La cosecha no es gente brincando de iglesia a iglesia para llegar aquí. Jamás. Yo no quiero religiosos, yo quiero perdidos buscando a Dios. Nunca prometió que todo iba a ser fácil. Él prometió su presencia en medio de la persecución. Él nunca prometió ausencia de tormentas. Él prometió estar en la barca con los discípulos. Él nunca prometió ausencia de montañas. Él prometió: ven conmigo. Y ahí está toda la diferencia, porque una montaña sin Cristo es una sentencia, pero una montaña con Cristo, ay, oh, Rama, una montaña con Cristo se convierte en un lugar donde conocerás su fidelidad como nunca antes. Él te dice: subirás a los montes, subes al monte, yo te llamo desde acá arriba. La promesa no era un camino fácil, la promesa era su presencia. Y al llegar a este punto, creo que todos nosotros nos identificamos como la novia. Hay muchos de esta iglesia que me han dicho: gracias, pastor, por predicar esta serie, porque por fin estoy reconociendo, por fin estoy sintiendo como si yo verdaderamente soy la novia de Jesús. Lo estoy tomando así de personal. Y mira, si tú esperas un hombre o una mujer que sea detallista contigo: ay, tú nunca me compras flores, ay, tú nunca me llamas. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Somos detallistas con Dios? Posiblemente tú no sabes. Tu excusa es: yo no sé dónde mandar las flores. Mándalo aquí. No es porque yo quiero flores, es porque esto es la ubicación de Dios. Porque esto es la casa del Padre de Jesús. Aquí vive Dios. Traiga todos tus diezmos al alfolí. Ay, no, yo sabía el mensaje de prosperidad. Nada de eso, por favor. Estoy hablando a tu pensamiento, a los dos que tuvieron ese pensamiento. Pero si somos honestos, muchas veces queremos al Rey, pero no queremos trabajar. Queremos seguir esos bebecitos tomando leche sin dientes. Recógeme. Pero no queremos madurar. Cárgame. Ese monte es muy grande, se ve difícil. Cárgame. Queremos al Rey, pero no queremos los montes. Queremos la promesa, pero no queremos el proceso. Queremos la corona, pero no queremos el sacrificio. Entonces el Rey nos sorprende. ¿Pensarías tú si solo tendrías fe como una semilla, moverás montañas? Sí, amado Rey, haga eso. Haga eso, usa tu fe para mover la montaña. Él no dice: yo no voy a mover las montañas. Él dice: ven conmigo sobre las montañas. Sobre las montañas. Te quiero mostrar algo que tú nunca has visto. Él no elimina las montañas. Él no mueve los leones. Él no desaparece los leopardos. Yo creo que Él dejó los leones y los leopardos ahí, para que cuando tú regresas con tu Rey, caminando con Él, tome miedo. De repente tú ves los leones postrarse, porque el león de Judá está caminando contigo. El Rey de reyes, el Rey de leones. Lo único que hace es, lo único que Él hace, Él no mueve ninguna de esas cosas. Lo único que Él hace es
único que Él hace es extender su mano. Lo que a ti te toca es coger esa mano y confiar en Él. Él extiende su mano y Él dice: ven conmigo, te mostraré las maravillas que jamás has visto en tu vida. Y ahí está la diferencia entre la religión y el discipulado. La religión intenta evitar el sufrimiento. Haga esto, esto, esto y lo otro. Tú tienes que mezclar cilantro, jengibre y cúrcuma en un molcajete. Ten cuidado con eso, porque yo no sé si son poultice, pociones, ojo de sapo, uña de gata. El discipulado, basado por una relación saludable, aprende a caminar con Cristo en medio del sufrimiento. El discípulo aprende a caminar con Cristo aunque esté enfermo, aunque esté cojo. Y me encanta en la Biblia de Bárbara, uno de los discípulos estaba cojo. Y él le preguntó una vez a Jesús: ¿por qué? Tú has sanado a todos los otros, pero tú nunca me sanaste a mí. Y él le respondió: ¿quieres ser sanado? Tú nunca me pediste sanidad. No, es que yo no, tú sabes. Y él le dijo que hay algo, había un poder, una gracia en no ser completo, en no ser perfecto, en no ser como todos los otros, pero también creer. Sanando enfermos a las multitudes, sanando a todos los otros paralíticos, y él con su propio bastón. Había poder en eso. Él no necesitaba un milagro para creer en él. Él no necesitaba un milagro para amarle a él, porque él sabía que él le amó primero. Muchas veces pasamos la vida orando: Señor, quita esta montaña. Pero Él no lo quita, porque está en la montaña extendiendo su mano diciendo: ven conmigo. Y no hay nada malo con esa oración. Mueve las montañas. Pero a veces Dios responde de una manera diferente. En lugar de quitar la montaña, nos da su mano. ¿Hay alguien que ha visto la mano de Dios? ¿Hay alguien que ha visto la mano de Dios? La mano que tiene tu nombre escrito sobre esa mano. La mano que es tan grande que puede cargar todo el mundo en esas manos, pero es tan delicado que puede hacer una cirugía, que puede acariciar una oveja. Esa es la mano que Dios extiende hacia ti. Porque hay cosas que solamente conocerás de Cristo caminando con Él, por lugares donde jamás habrías querido entrar. Y no conocemos su paz cuando todo está tranquilo. La conocemos cuando la tormenta ruge. Y aún así, Él sigue siendo suficiente. No conocemos su fidelidad cuando todo sale bien. No conocemos la fe cuando tu fe atrae algo. Conocemos la fe cuando se vuelve difícil seguir creyendo. La conocemos cuando todo parece derrumbarse y Él permanece inmutable en tu vida. Nosotros no conocemos su poder únicamente por los milagros. También lo conocemos porque nos
sostiene cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas. Recuerdo aquella noche en el mar. Los discípulos obedecieron a Jesús y no estaban allí por rebeldía. No estaban fuera de la voluntad de Dios. Estaban exactamente donde Jesús le había dicho que estuvieran. Y aún así llegó una tormenta. Imagínate eso. Dios te dice exactamente dónde debes ir. Y tú estás ahí esperándole y de repente llega una tormenta. Tengo que estar en el lugar equivocado. Jesús no me mandó aquí a experimentar esta tormenta. Eso no es Dios. Eso no es lo que pasó con los discípulos. Ellos fueron exactamente donde Él les dijo que ellos tenían que ir. Y ahí en ese barco las olas golpeaban la barca. El viento era contrario. Ellos pensaban que iban a morir. Y Jesús estaba allí. Y después de levantarse, reprendió el viento y el mar y hubo una gran calma. Pero antes de eso, en medio de la tormenta, Jesús dormía. Jesús tenía paz. La paz de Jesús debe darte paz a ti. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que entender lo que la palabra dice ahí. No dice que tú recibes una paz cualquiera que sobrepasa todo entendimiento. Dice es la paz de Dios. Si tú no estás viviendo en paz es porque tú no tienes la paz de Dios. La paz de Dios sorprende. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento tuyo y el entendimiento de todos aquellos que te conocen. ¿Cómo es que tú puedes estar tan calmado durante esta tormenta? Porque tengo la paz de Dios. Porque no estoy solo, porque Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca dormido, yo aquí en paz. Ese mismo principio aparece aquí. El rey nunca dijo no habrá montañas. Él dijo ven conmigo. Porque cuando Cristo esté contigo, el problema deja de ser quién es más grande, la montaña o tú. Empieza a ser quién es más grande, la montaña o el creador de la montaña. Vivimos en un tiempo donde muchas personas presentan el evangelio como si fuera una garantía de comodidad. Ay, mira a fulano de tal, de la iglesia, las cosas le van muy mal, tiene que estar en pecado. Cállate la boca. Jesús nunca dijo que todo iba a ser fácil. Sí dijo que iba a volverse difícil. Él dijo que el mundo odiaría a sus seguidores porque primero lo había odiado a él. Jesús dijo que serían perseguidos por causa de su nombre. Y él dijo que algunos serían encarcelados. Él también dijo que otros serían azotados, crucificados. Los apóstoles, Pedro fue encarcelado, golpeado, apedreado y terminó preso por el evangelio. Esteban entregó su vida mirando al cielo abierto. ¿Piensas si yo simplemente puedo ver a los cielos abiertos? Que se abren los cielos. Abre los cielos, Señor. Imagínate eso, tú estás mirando al cielo y el próximo segundo, clic, estás en el cielo mirando a tu cuerpo y todavía tirando piedras a tu cuerpo. ¿Has pensado en eso? De un segundo al próximo segundo. Pensarías que si tú podías ver el cielo, nada te puede tocar.
Viendo el cielo no te garantiza tu protección. No te garantiza la comodidad. Todo lo contrario. En cada uno de esos momentos Cristo estaba con ellos. La victoria del reino nunca consistió en evitar el sufrimiento. Consistió en permanecer fieles hasta el fin. Fieles hasta el fin. Y por eso el rey menciona los leones. Por eso es que él menciona los leopardos. No está tratando de asustar a su novia. Está siendo completamente honesto con ella. Sí, Espíritu Santo. Él nos dice que esta iglesia que responde a Él no están protegidos, no están. Van a ver los leones y los leopardos también. Van a ver las persecuciones también. Pero Él nos promete estar con nosotros. Él nos promete su presencia en nuestro servicio. Él nos promete milagros, amor, revelación, propósito. El amor verdadero nunca necesita mentir para ser aceptado. Jesús nos habla y debemos responder. Tenemos que reconocer que es Él que está hablando, porque Él nos dice: todas las ovejas oyen mi voz. Él dice mis ovejas. Mis ovejas, significando que hay otras ovejas que no pueden oír la voz de Jesús. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Y las ovejas que oyen mi voz, Él las conoce. Ellas me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Observa el orden. Primero oyen su voz, después los siguen. No siguen el camino, no siguen el mapa, no siguen la montaña. Ellos ni saben si están en Turquía, ellos ni saben si están en Irak, no saben si están en Grecia. Ellos solamente saben que pueden ver la espalda de su pastor. A mí no me importa dónde yo me encuentro. Si estoy junto a Cristo, estoy exactamente donde tengo que estar. Sea montaña, valle, barca, cruz. Tengo a Él, lo tengo todo. Todo. Ellos no siguen la montaña, siguen al pastor. Y mientras sus ojos permanecen sobre Él, el camino deja de ser el centro de atención. Y hay personas aquí que han pasado semanas preguntándole a Dios: ¿por qué este camino? Esta serie es como demasiado de fuerte. Yo no lo entiendo. Tú no lo entiendes porque estás bajo un espíritu de confusión. Tú no lo entiendes porque tu corazón se ha endurecido. Por eso es que Él te llama. Él te dice: ven a mí, pero no con nuestras excusas. ¿Cómo debo ir? ¿Cómo me debo levantar? Explícame exactamente. Pie izquierda primero, pie derecha como segundo. No, Él dice: ven a mí. Él no te dice cómo, Él dice ven. Él te invita. Deja de hacerle tantas preguntas. La palabra dice: corre la carrera, ¿verdad? Y nosotros ya como 15 años después todavía estamos parados en la línea que empieza la carrera diciendo: ¿cómo puedo correr? ¿Cómo debo correr? ¿Cuántas veces? Ay, los otros están haciendo 10, pero tú me amas, puedo hacerlo en 5. ¿Por qué es que queremos correr menos? Hay que correr más. ¿Por qué? Porque tu rey te dijo: corra. Tienes que correr. Porque este camino, pensamos en nuestras vidas, pensamos en nuestros sufrimientos, pensamos en esos momentos cuando casi lo perdimos todo. Wow, yo estaba como un paso lejos de morir. Yo estaba como un paso lejos de encontrarme en una cárcel para siempre. Yo estaba un paso lejos de fracasar completamente. Y no entiendes ¿por qué este camino tan difícil?
Yo casi me podía caer para siempre durante este camino. ¿Por qué me pusiste en este camino? Y Él te responde: pero no te caíste. Cada una de esas palabras que tú dijiste, tú casi fracasaste, tú casi te caíste, tú casi te encontraste en la cárcel para el resto de tu vida, pero no te quedaste ahí. ¿Por qué? Porque yo estaba contigo. Nosotros preguntamos: ¿por qué este camino? Y Él nos pregunta: ¿todavía puedes escuchar mi voz? Y Él te dice: porque mientras escuches mi voz, todavía sabrás hacia dónde caminar. Cuando tú puedes oír la voz de tu pastor, ya no te sientes perdido, ya no te sientes sin dirección. Y hasta ahora hemos hablado de la novia, pero quiero que por un momento olvides que estás leyendo Cantares. Piensa en tu propia vida. Quizás tu montaña tiene otro nombre. Quizás tu montaña es un matrimonio, un hijo, una enfermedad, un trabajo que tú odias. Posiblemente tu montaña es cáncer, es depresión. Quizás tu montaña es rechazo, falta de perdón. Quizás tu montaña es que, no sé, eres tibio y nadie te va a mover. Quizás tu montaña es actitud. Quizás tu montaña es amar la persona incorrecta. Quizás tu montaña es pérdida. Quizás tu montaña es traición, lucha secreta, una oración que todavía no ha sido respondida. Y has estado esperando que Dios remueve esa montaña, pero hoy el Rey no viene para mover la montaña. Él te llama desde la montaña. Él está sobre tu situación. Él está sobre tu matrimonio. Él está sobre tu enfermedad. Él está sobre cada una de las cosas. Porque el enemigo entra como una inundación, pero Dios levanta bandera. Dios levanta bandera. Hay una ola más grande que viene hacia tu vida, eliminando los niveles de todos los otros enemigos. Tú estás esperando que Él remueva una montaña, pero hay una voz que te llama desde esa montaña, pero es una voz que no conoces. Eso es la voz de aquel que está tratando de ser tu pastor. Ay, yo no sé si puedo confiar en esa voz. Aún con un niño que tiene miedo al agua y su papá o su mamá está en el agua diciendo: brinca, brinca. Y ellos con miedo, se acercan y después se alejan, se acercan, se alejan. Así son nosotros. E imagínate, su papá, su mamá, ellos viven juntos, se conocen. Ese niño, ese bebé conoce la voz. Pero hay un momento, llega un momento cuando algo sobrenatural pasa en esa alma de ese niño, de ese bebé. Hay algo sobrenatural que pasa en el corazón de él, y de repente él confía y ¡plá! Él brinca porque él confía en su padre. Porque él ya sabe lo que sale de la boca de ese hombre. Yo puedo confiar porque Él nunca me ha fallado, y Jesús nunca te ha fallado también. Por esa razón, cuando Él te llama a la montaña sobre tu cáncer, sobre tu familia, sobre tu vicio, sobre tu tentación, sobre tu pecado, tú no tienes que quedarte aquí abajo arrastrándose diciendo: no, espera hasta que yo me sano primero, espera hasta que yo cambio primero. No, Él te dice: en mi presencia te cambiaré. Rey no viene primero a quitar la montaña. Él viene a ofrecerte algo más profundo. Él viene a ofrecerte su presencia, su compañía. Y hoy no solamente está hablando con la iglesia, Él está hablando contigo como si nadie más estuviera aquí. Él vuelve a decirte: ven conmigo. No dice mañana, Él dice hoy. Ven conmigo. No cuando seas más fuerte, no cuando seas más sano, no cuando seas más santo. Él dice: ven conmigo ahora, tal como eres.
Y caminando con Jesús, tú aprendes a caminar como Jesús. En su presencia Él te santifica. Él te llama, no mañana, no cuando seas más fuerte, no cuando desaparezcan tus miedos. Él te llama hoy. Él te llama con tus preguntas, Él te llama con tus dudas, Él te llama con tus lágrimas, Él te llama aún con tu incredulidad, Él te llama con cicatrices y todo, Él te llama con tu cansancio, con tu parálisis, Él te llama tal como eres. Porque el Rey nunca esperó que fueras perfecto para caminar con Él. Solamente espera que respondas a su invitación. Y cuando das el primer paso, descubres que Él ya estaba allí esperándote. Y hasta este momento hemos hablado de los montes. Pero el Rey nunca quiso que la novia fijara su mirada en las montes. La frase más importante del versículo no es Líbano, no es Amana, no es Hermón, ni siquiera son los leones. La frase más importante es que tu Rey llegó y Él dijo: ven conmigo. Él te dice: ven conmigo. No solo los domingos, ven conmigo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Él dice: yo quiero que camines conmigo todos los días. ¿Por qué? Porque te amo. Los montes solamente son el escenario. El Rey siempre fue el centro de la historia. Y yo creo que ese ha sido el problema de muchos de nosotros. Llevamos demasiado de tiempo mirando el tamaño de nuestra montaña, cuando deberíamos decir: mayor es Él que está en mí que en esa montaña delante de mí. Que en esa montaña delante de mí. Porque si las rocas tienen que clamar a su Señor, la montaña le clama también. Y ese mismo Señor me llama a mí. Antes la montaña estaba delante de mí, ahora la montaña está bajo mis pies. Porque estoy parado en lugares más altos. Porque estoy sentado en la falda de aquel que está sentado en lugares celestes, en lugares celestiales. El que está sentado a la diestra. Llevamos demasiado de tiempo mirando el tamaño de la cáncer, mirando del tamaño de tu nivel de azúcar o de presión. Muy poco tiempo mirando la mano que está extendido hacia ti. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras sus ojos permanecían en Jesús. Cuando dejó de mirar, ¡blum!, bajo agua. Así vivimos muchas veces, bautizándonos solos innecesariamente. No brincas en aguas si no sabes nadar. Y aunque él sabía nadar, él era un pescador profesional. Estoy seguro que él sabía nadar. Pero en el momento que él quitó sus ojos de Jesús, él se olvidó. Se volvió menos de antes. Menos que antes. ¿Te has sentido así? Antes de llegar a Jesús había algunas cosas que podías hacer más o menos bien. Estaba con Jesús, de repente Él te sorprendió, pero después de eso te caíste y ahora te sientes peor que antes. Es porque cuando tú conoces la gloria, te vuelves adicto a la gloria y no puedes vivir sin ella. Por eso es que Jesús sanaba. Él decía: no peques más, no peques más. Así vivimos muchas veces. No nos hundimos porque Cristo haya dejado de ser poderoso. Nos hundimos porque nuestros ojos cambiaron de dirección. Y ahora entiendo mejor todo el camino que el Señor nos ha hecho recorrer en esta serie. Pensábamos que el desierto era el destino,
Pero el desierto solamente nos estaba enseñando a depender del amado. Pensábamos que la noche era el destino, pero la noche solamente nos enseñó a buscar su voz cuando no podíamos verlo. Pensábamos que la restauración de nuestra identidad era el destino. Y eso fue referencia de Cantares capítulo 1, 2, 3 y estamos en 4. Pero Él restauró nuestra identidad para que pudiéramos caminar con confianza detrás de Él. Pensábamos que alimentar generaciones era el destino, pero eso no era el fin. Él estaba buscando formar un corazón capaz de caminar a su lado. Y por fin Él encontró ese detalle en ella. Y por fin Él dejó de decirle amiga mía. Y Él le dijo esposa mía. Él dijo estás lista para caminar conmigo. Él dijo yo ya vi el cambio que tú necesitabas para llegar al otro lado de los montes. Y por eso Él dice ven conmigo más allá de los montes. Quizás algunos pensamos que los montes son el destino, pero los montes tampoco son. Los montes son el lugar donde descubres que Cristo es suficiente. La Escritura describe a un pueblo de los últimos tiempos diciendo: estos son los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Eso no dice que siguen al Cordero cuando el camino es fácil. No dice lo siguen solamente cuando entienden todo. No dice que lo siguen únicamente cuando reciben sus milagros. Dice lo siguen donde quiera que Él vaya. Ese es el llamado de Cantares. Ese es el llamado del discipulado. Eso es el llamado para esta iglesia, el llamado para tu vida. Y no simplemente creer en Cristo, no simplemente cantar de Cristo, no simplemente comprar una suéter que dice Cristo. El evangelio cambia. El propósito siempre era caminar con Él. Cuando es muy oscuro en la noche y te encuentras solo, Él está contigo. Cuando estás en el trabajo, Él está contigo. Cuando estás pecando, Él está ahí a tu lado. Y por eso David decía: contra ti y solo contra ti he pecado. Quizás algunos llegaron pensando: ¿por qué Dios permitió esta montaña? Y hoy quiero responderte con toda honestidad. Cristo nunca prometió una vida sin dolor. Nunca prometió una vida sin lágrimas, oposición, persecución. Nunca prometió que tus hijos se iban a irse de la casa en rebelión. Pero Él sí dijo: volverá el corazón del padre a los hijos y los corazones a los hijos hacia los padres. Él está diciendo: entrégale tu corazón a tu hijo y tu hijo te va a entregar su corazón otra vez a ti, como yo hice contigo. Él nunca prometió ninguna de esas cosas. Nunca prometió que todos entendieran tu llamado. Nunca prometió que el mundo te aplaudiera. Nunca prometió que no tendrías que cargar una cruz. Nunca prometió que algunos de sus discípulos no serán encarcelados. Él jamás escondió el precio del discipulado, pero tampoco escondió la grandeza de su promesa. Y su promesa fue esta: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa nunca fue: no habrá montañas. La promesa fue: no caminarías solo. La promesa nunca fue que no habrá tormenta. La promesa sí fue: estaré contigo en la barca. La promesa nunca fue: no habrá leones. La promesa fue: aunque esté en un pozo de leones, estaré contigo. Estaré contigo como yo estaba con Daniel. Porque tú no solo cargas a Jesús en ti, tú cargas el cordero y el león. Y si tú permites que Él maneja tu vida, si tú permites que Él esté contigo en ese foso de leones, los leones ni siquiera van a saber que hay un ser humano ahí. Esos leones se van a postrar delante de ti como se postraron en los montes.
La promesa fue: mi presencia será mayor que cualquier león. Y hoy el rey vuelve a hablar no solamente a la novia de Cantares, Él te habla a ti. Quizás llevas meses esperando que Dios quite una montaña, quizás años, pero no. El rey hoy te responde con una invitación, no con una explicación, no con un calendario. Este día te lo doy, no con todos los detalles del futuro. Él responde con una invitación diciendo: ven conmigo. Estoy a punto de cerrar. Tal vez nunca habías entendido que la respuesta de Dios para tu vida no siempre es remover la montaña. Muchas veces su respuesta es darte su mano. Porque hay encuentros con Cristo que solamente ocurren más allá de los montes. Hay revelaciones que solamente nacen después de la obediencia. Hay una intimidad que jamás conocerá quien decide quedarse al pie de la montaña. Moisés subía a la montaña, el pueblo se quedaba abajo y empezaron a adorar otro Dios. Hicieron su propia estatua, su propio ídolo. Eso es lo que pasa cuando tú te quedas abajo y tú no respondes a la mano de Dios. Tú empiezas a manejar, a negociar, a inventar. Yo creo que hay muchos de nosotros que hemos tenido muchísimas excusas, hemos tenido muchas razones, mucha pena, y hemos aceptado cosas que Dios nunca quiso para nosotros. Tú no puedes aceptar una enfermedad, tú no puedes aceptar una actitud, tú no puedes aceptar nada que no viene de Dios. Yo empecé a vivir una vida modo Santiago 1:17. Toda buena y perfecta dádiva viene de Dios. Yo estoy aquí por nada menos de bueno y perfecto. Yo solo quiero lo que Dios hizo por mí, y el resto para los perros. Yo tengo la confianza de subirme con Él porque Él está conmigo. Si hay leones, leopardos, persecución, voy a caminar con Él. Y no voy a caminar con Él porque soy fuerte, voy a caminar con Él porque soy débil. El momento que tú te haces débil, Él te muestra su fuerza. El mayor regalo que el Padre nos dio era Jesús. Espera ahí en ese lugar hasta que recibes el regalo del Padre, el don que es el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, habla con el Espíritu de Dios. Dile al Señor: quiero ver tu mano. Quiero ver tu mano. Extiende tu mano a mí otra vez. Me siento como si he estado en un valle por mucho tiempo. Me siento como si he aceptado cosas que yo sé no son de ti. Pero quiero subir a las montañas contigo. Y quiero ir más allá de lo que yo puedo ver. Porque la montaña está en medio de donde tú estás y de donde lo que Él te prometió existe. Tenemos que escalar esas montañas.
en la presencia de los leones y leopardos para llegar a ese más allá. Escúchame muy bien, iglesia. Yo puedo decir esto proféticamente. Si tú empiezas a orar cada mañana, cada mediodía, cada noche, y no estoy hablando de 3 veces al día, estoy hablando cada día, en algún momento: Dios, muéstrame tu mano y subiré a los montes contigo. Yo profetizo que tú vas a ver cosas que nunca has imaginado antes. Pero no se requiere un profeta llamándote en un servicio. No requiere de que, no sé, que yo por adivinación conozco tu número de cédula. No se trata de eso. Se trata de que yo he subido a ese monte. Estoy predicando desde ese monte. Y yo te digo que lo que yo encontré en este monte es mayor de todo lo que he visto en el valle. Yo conozco al valle muy bien, pero ahora estoy conociendo los montes, las montañas. Y ahora yo lo puedo escalar con confianza, aunque se siente como si las rocas se están rompiendo bajo mis pies. Cuando yo cogí su mano la primera vez, si me voy a resbalar en el monte, de repente esa mano me recoge otra vez. Me recoge otra vez. Dile: recógeme otra vez. Dile: he pecado contra ti. Dile: te he ignorado. Recógeme otra vez. Y caminaré contigo. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. A Dios.